Bueno, mis hermanos, bienvenidos a este tiempo de caminar bajo la gracia, bajo el favor del Señor. Es el propósito que Dios nos ha tenido en estos tiempos, caminando bajo su gracia y bajo su favor, seguros de que Dios les está bendiciendo, de que Dios está guardándolos, cuidándolos, y ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Así que bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Y como siempre hacemos, pues pongamos este tiempo en las manos del Señor, pidamos que su presencia nos acompañe, que sea Él el que nos habla a nuestras vidas. Si estás de acuerdo, pues cierra tus ojos, inclina tu rostro y estemos de acuerdo en esta sencilla oración. Bendito Señor de los cielos, yo quiero darte gracias este día por el inmenso privilegio, Señor, de conectarnos y compartir tu palabra, Señor. Agradecidos estamos, Padre, de poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Padre mío, que nos dirige, que nos exhorta, que nos anima, Señor, en medio de las circunstancias particulares que cada uno vive, en medio, Señor, de las circunstancias que atraviesa el mundo, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y háblale, Señor, así como has hablado a mi corazón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les digo, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Y bueno, Dios puso en mi corazón, así lo creo yo, una palabra para hablar a esos corazones quizás quebrantados, quizás desanimados, quizás corazones en angustia, en desesperanza. Y no sé si alguno de nosotros está pasando por circunstancias difíciles, pero si miramos al mundo, pues nos damos cuenta que en momentos en que pensábamos estábamos saliendo ya de la pandemia, pues ahora recibimos noticias de 40 y tantos millones de personas en cuarentenados por allá en China porque un rebrote de la pandemia. Y entonces eso trae a memoria pues lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido y las dificultades, y genera ansiedad, angustia en nuestro corazón. Y como que la fe tambalea y la fe vacila. Pero por el otro lado, escuchamos de guerras y rumores de guerras y naciones contra naciones. Y esa latencia ahí de que probablemente una catástrofe nuclear se puede desatar y que acabará la humanidad. Y nuestro corazón se llena de angustia y nuestro corazón se llena de ansiedad. Y hasta para levantar las oraciones las levantamos llenos de temor y llenos de angustia. Pero no solamente en el panorama mundial. En el panorama nacional entonces vemos que que si van a gobernar fulanos, entonces que va a pasar esto o aquello, y que si gobierna fulano, entonces las cosas serán de esta otra manera, y ese desazón en el corazón, que nos van a expropiar, que van a cerrar las iglesias, que van a acabar con los cristianos. Hermanos míos, ¿de dónde sacamos fe para enfrentar todas estas cosas que el mundo está presentando? Y quizás, mi amado hermano, puede ser que tú estás orando y sé que estás clamando fervientemente y sé que inclusive estás ayunando, quizás haciendo vigilias por esa petición que has puesto delante del trono de la gracia, o quizás por el cumplimiento de esa promesa que el Señor te puso en el corazón y que tú recibiste como de parte de Dios. Y sin embargo, pues piensas que pues Dios como que ha cerrado los oídos, que no se cumple tu oración, que no se responde tu oración, que no se cumple la promesa, y quizás piensas que es que Dios como que cerró los oídos a tu anhelo, o más que Dios como que es ajeno a lo que te está sucediendo en la vida, a lo que estás viviendo. Y saben, yo pienso que el problema es que durante el proceso de la espera, pues nuestro corazón, nuestra mente nuestra mente comienza a divagar, y es probable que en esa trasegar nuestro corazón comience a albergar la duda. Sí, hermano, la duda. Pero pastor, es que yo soy cristiano, yo soy creyente. Bueno, yo tengo que reconocer que aún los cristianos, aún los buenos creyentes, también pasan por periodos difíciles,
Porque, mis amados, el que seamos cristianos, el que seamos creyentes, no nos exonera, pero tampoco nos hace inmunes a las estrategias del enemigo. Y es que quizás no nos demos cuenta, pero en esos tiempos en que estamos esperando de Dios o esperando en Dios, entonces nos sentimos vulnerables. Y ahí en ese estado quizás escuchemos la voz susurrante pero burlona del enemigo que nos dice: con que Dios te dijo. Con que Dios te dijo. Y comenzamos a dudar de si lo que entendimos de Dios fue bien o mal, si tal vez eso fue lo que Dios nos prometió o no, si lo que estamos orando es posible, sí o no, y nuestro corazón se llena de angustia y podemos llegar inclusive a decepcionarnos de Dios, a decepcionarnos de nuestra fe, como si Dios nunca fuera a actuar. Incluso comenzamos a preguntarnos si quizás estamos entendiendo bien nuestra fe. Y hermanos, es ahí donde yo quiero hablar al corazón. ¿Por qué? Porque ese corazón decepcionado, esa dolorosa decepción, dispara en nuestro ser emociones muy negativas. Y quizás comenzamos por la duda y comenzamos a preguntarnos si entendimos, si no entendimos. Tal vez fue que comprendimos mal y llegamos a conclusiones de que por eso no nos pasa nada bueno en nuestras vidas. Es que nada de lo que yo intento me sale. Es que nunca ocurre nada bueno en mi vida. Y entra la preocupación. ¿Y si Dios no me ayuda? ¿Y si Dios no cumple su promesa? ¿Y si Dios no hace? ¿Y si lo que espero no ocurre? Y esa preocupación nos sube una escala más en estas emociones negativas y nos lleva al temor. El temor que lo primero que pone en nuestro corazón es que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no se acuerda de nosotros. Y por eso este mensaje le hemos puesto por título: Dios se acuerda de ti, porque esa es una certeza que debes tener en tu corazón en medio de las circunstancias que estás viviendo. Dios se acuerda de ti. Y dice la Escritura, hermanos míos, en el libro de Isaías, el capítulo 49, el versículo 15 y 16 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Amados, una certeza en nuestro corazón: aunque una madre se olvide de sus hijos, Dios nunca se olvidará de nosotros. Nunca Dios dejará de acordarse de ti. Dios siempre se acordará de ti. Y mis amados, esa es una frase que debemos repetirnos constantemente en nuestra mente para que nuestro corazón la crea, para que nuestro corazón la acepte. Dios nunca se olvidará de nosotros. Y para estudiar este tema, me pude dar cuenta que en la Escritura, pues nos cuenta de 4 personas de los cuales dice la Escritura: Dios se acordó de ellos. Dios se acordó de ellos. 4 personas. Y tal vez la primera persona de la que la Escritura dice esto es de Noé. Por eso hoy vamos a mirar a Noé. Porque en medio, hermanos míos, de la dificultad, en medio de las situaciones adversas, quizás nuestros hermanos, quizás el pastor, quizás, hermano mío, bien intencionados, pero cuando relatamos las circunstancias que vivimos, entonces alguien nos dice: quedaos quietos y ved y contemplad la salvación del Señor. La salvación viene de Dios. Y esas son frases y son versículos preciosos. Pero mi amado, se necesita mucha fe para esperar quieto en el Señor.
para mantenerse en quietud, convencido de que Dios obra, de que Dios no se ha olvidado de nosotros en medio de la tormenta. En medio de las circunstancias adversas necesitamos mucha fe. Porque, mis amados, las tormentas en nuestra vida vienen de muchas maneras, modos, colores, olores, aromas. Quizás estás enfrentando un remesón, un sacudón financiero, un golpe a tus finanzas, quizás una quiebra, quizás que los negocios no se dan, que el trabajo no sale y que Dios te prometió, pero el trabajo no arranca, el emprendimiento no camina. Quizás es un remesón en la salud, tal vez una enfermedad, tal vez una circunstancia difícil, de pronto es la familia. Quizás los hijos no son ni hacen lo que esperábamos que hicieran. Quizás ellos están en la condición donde nosotros todavía no los vemos en lo que Dios nos prometió para nuestras generaciones. Y eso golpea nuestro corazón y no es tan fácil decir quedaos quietos y esperar en el Señor. Es una verdad, pero tenemos que vivirla. Tenemos que aceptarla, tenemos que creerla, porque el Señor te está diciendo: yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti, mis amados. Entonces, como les decía, vamos a mirar a Noé. Y lo primero que en este tema yo quiero que usted reciba de parte de Dios es que, aunque usted no entienda, Dios no se ha apartado de usted. Dios no se aparta de usted, así usted no lo entienda. Y por eso no tema cuando los propósitos de Dios toman direcciones, toman rutas insospechadas que quizás no comprendamos. Dice la Escritura, capítulo número 8, libro de Génesis, versículo número 1. Dice de esta manera: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí vemos, mis amados, que la Biblia dice: se acordó Dios de Noé. Y es que ¿se había olvidado Dios de Noé? ¿Se olvidó Dios de Noé? Claramente no. La expresión de que se acordó Dios de Noé más bien sugiere la idea de que Dios comienza un trabajo especial, dedicado, individualizado, personalizado sobre la vida de Noé, para cumplir en su misericordia el propósito, para cumplir la promesa que él había dado al mismo Noé. Es una expresión tierna del amor, de la misericordia de Dios. Por eso puedo decirte absolutamente seguro que hoy Dios se acordó de ti, porque está trabajando en tu vida de una manera especial, está cuidando de ti de una manera especial. Me recuerdo en este momento que la Escritura dice: aderezas mesa delante de mí en presencia aún de mis angustiadores. Y es que Dios adereza mesa delante de ti, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las dificultades que estás viviendo, aún en medio de esas situaciones difíciles por las que atraviesas. Dios está aderezando mesa en este día, mañana tras mañana. Pero la Escritura dice que se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios tenía que ver con el momento de bendecir a Noé. Pero no solamente es bendecir a Noé, es bendecir a su familia, bendecir aún a los animales que estaban allí en el arca, solamente por causa de que Noé estaba en ese lugar. ¿Sabe, mis amados hermanos? Así Noé no supiera, no entendiera ni para dónde iba, ni qué estaba pasando. Él no entendía absolutamente nada, él no comprendía la dirección que Dios estaba dando a esa arca. Noé no sabía si estaba de día o estaba de noche. No sabía en dónde iba a terminar esa misión en la que un día se había metido. Pero él seguía confiando en Dios. Él no entendía la dirección que Dios le estaba dando, pero él seguía inquebrantable confiando en Dios.
Y tú tienes que aprender a confiar en Dios, así no entiendas. Confiar a ciegas en el Señor, así no comprendas. Porque Dios no solo está pendiente de nuestras circunstancias particulares, sino también de todos los que nos rodean, de nuestra familia. Y Él quiere alcanzar a todos con su bendición. Y Dios se acordó de Noé, pero se acordó de su familia para bendecirlos, para dar de su misericordia a Él. Y es que la actitud, mis amados, la actitud de Noé de confiar en el Señor fue lo que atrajo el cumplimiento de la bendición de Dios sobre él y sobre su familia. Por eso tienes que tener buen testimonio. Por eso tienes que presentar una manera correcta de tu fe delante de los que te ven. ¿Qué es lo que ven los demás en ti cuando enfrentas la crisis? Cuando pasas por dificultad, ¿qué es lo que ven en ti? ¿Qué es lo que haces? Y que la gente ve en medio de las circunstancias, porque eso será lo que verdaderamente haga creíble la fe que manifestamos. La fe la necesitamos manifestar en los momentos de angustia, no cuando todo está bien. Iglesia, yo hoy estoy aquí para decirle que aunque tú no entiendas las pruebas por las que estás pasando, Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un cuidado particular de ti en este día. Y mis amados, la mayoría de las veces, por lo menos yo, no entiendo por qué suceden las cosas. No entiendo de qué manera Dios está dirigiendo nuestra vida. Pero aunque el propósito de Dios tome una dirección que no entiendo, pues hermanos míos, no nos podemos bajar de la barca. El arca es el medio de Dios, es la manera de Dios de llevarnos al cumplimiento de su propósito. Y me gusta mucho porque este versículo hacia el final, dice al final del versículo número 1, dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Bueno, les he dicho que en estos tiempos estoy leyendo una traducción de la Biblia que me ha gustado mucho, se llama la Nueva Biblia Viva. Y mire que esta parte de Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, en la Nueva Biblia Viva dice de esta manera: Dios hizo soplar un fuerte viento sobre la tierra, de modo que las aguas comenzaron a bajar. Había, hermano, un viento fuerte, un viento muy fuerte, pero el arca estaba segura. El arca era ese lugar de seguridad. El arca es ese lugar de separación donde Dios te quiere tener aparte para poderte bendecir. El arca era el lugar de provisión. Allí es donde estaba el alimento, donde Noé y su familia y aún los animales estaban siendo sostenidos por Dios. Era allí donde Dios les proveía, era allí donde Dios les daba. Y Noé no se había embarcado con Dios allí solo, sino que, hermanos míos, Noé no había olvidado que ahí en el arca estaba Dios con él. Noé no lo había olvidado. Y vea usted lo importante de que Dios esté contigo, porque, hermanos, si Dios está con nosotros, pues podemos esperar es en Él. No esperemos en personas, porque las personas podemos fallar. Por más que queramos cumplir los ofrecimientos que hemos hecho, muchas veces no. No podemos confiar en las circunstancias, porque las circunstancias pueden variar. Solo Dios, solo en Él podemos esperar, porque Él es el que puede proveernos en abundancia, porque solo Él es todopoderoso. Noé tenía que aprender a esperar, era en Él. Y hoy yo estoy aquí para decirte: espera solo en Dios, porque Él es el único que podrá darte lo que esperas. Él es el único que dará más de lo que tú crees, piensas o esperas, hermano mío. Y dice ahí que un fuerte viento de tormenta sopló. Y yo pienso que
Muchas veces esos vientos que no entendemos y esos movimientos, esos remesones en nuestras vidas son lo que verdaderamente nos llevan al cumplimiento de los propósitos de Dios. Son los que nos empujan hacia la bendición. Así que hoy estoy aquí, mis amados hermanos, y de parte de Dios yo puedo decirte que ese viento fuerte que sopla hoy a favor de tu vida es el cuidado de Dios. Es esa dedicación especial que el Señor tiene sobre tu vida para lograr las bendiciones que Él te prometió y que tú esperas. Así que no te asustes, porque es el propósito de Dios que aprendas a confiar en Él, que esperes verdaderamente en Él y que todo lo que tú crees que puedes alcanzar en Dios, el Señor te lo quiere dar. El Señor lo tiene preparado para ti. El viento sopla fuerte y a veces nosotros nos equivocamos con esto porque creemos que si Dios está con nosotros, entonces todo va a estar en calma. Que si Dios está conmigo, entonces eso va a ser garantía de una tranquilidad perpetua. Y creemos que si Dios está con nosotros, entonces no vamos a tener ningún problema. Pero no es así, mis amados. No es así. No olvides, por favor, las promesas del Señor en medio de las tormentas. A la larga, ya estás en la barca. Ya estás en el cuidado especial de Dios. Dios se ha acercado a ti, así que espera, confía en Él. Aun cuando no lo entiendas, Dios no se ha olvidado de ti. Aun cuando veas las circunstancias difíciles, Dios no se ha olvidado de ti. Número dos tiene que ver con que aunque la tormenta arrecie, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvida de ti, así que mantente fiel en todo, en medio de la tormenta, por más difícil que se pongan las circunstancias. Dice la Escritura, Génesis capítulo número 8, versículo 2 y 3. Génesis capítulo número 8, versículo 2 y 3 dice de esta manera: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Bueno, si tú miras con detenimiento y le pegas una buena leidita a todo el proceso del diluvio y de Noé metido en su arca, te darás cuenta que Noé estuvo metido dentro del arca realmente 1 año y 17 días. 1 año y 17 días. Y por eso te voy a pedir que pues nos pongamos en los zapatos de Noé. Bueno, en las sandalias de Noé. Que nos pongamos ahí. ¿Por qué? Porque primero pensemos, pues Noé se mete con su familia en esta arca 7 días. Y no pasaba nada. Te recuerdo que Dios habló con Noé. No con sus hijos, no con su esposa, no con las nueras, no. Con los animales tampoco. El único que sabía, el único que había escuchado a Dios era Noé. En el que Dios se había fijado era en Noé como varón íntegro, justo. Era Noé. Pero allí 7 días metido en el arca y sin que nada pase, puedes pensar en los pensamientos, quizás las recriminaciones de la esposa, de los hijos, de las nueras. Quizás las gentes afuera del arca golpeando ahí el arca y Noé dentro. Puedes pensarlo. 7 días. Y al cabo de los 7 días comienza a llover. 150 días. 150 días. Y bueno, hermanos míos, esos son 5 meses. 5 meses en que pues caiga agua, lluvia, tormentas, huracanes, ciclones, yo qué sé, hermano mío. Lo que yo entiendo es que ese cajón iba de lado para lado, golpeándose contra lo que encontraba o dando botes, qué sé yo. Esa cosa, hermano mío, sin rumbo y arreciando esa tormenta. Y Noé, ¿qué hacía Noé?
¿Qué hacía Noé cuando esa barca estaba fuertemente golpeada? ¿Qué serían los pensamientos y las recriminaciones de la familia, de los animales, quizás empezando a desesperarse? Y luego por 7 meses quedan anclados por allá en una montaña y silencio absoluto. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría? Y es que dice aquí, hermanos míos, dice aquí que se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Sabe? Noé no se bajó del arca. Él no saltó, él no corrió, él no se escondió. Él fue ejemplo para su familia. Mi pregunta es, ¿qué es lo que la gente ve en ti cuando enfrentas la crisis? ¿Qué es lo que la gente ve en ti cuando enfrentas la situación adversa? ¿Qué es lo que las personas que te rodean ven en ti cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando tu vida es atacada? Quizás comienzas a dejar ver tu cara de derrota, o tu confianza en el Creador se manifiesta, o mi amado, sencillamente te desanimas y decae tu semblante. ¿Qué es lo que los demás ven en ti? Porque nuestra actitud en ese tiempo será para bendición o para dejar de recibir bendición. No solo nosotros, sino todos los que nos rodean, nuestra familia. Es nuestra actitud la que atraerá la bendición de Dios, el cumplimiento de su promesa, ¿o no? Es mientras esperamos en medio de la tormenta que manifestamos nuestra fe al Señor. Es cuando la tormenta arrecia, es cuando estamos en lo más oscuro de la tormenta que podemos manifestar verdaderamente nuestra fe. Porque la fe es para momentos de dificultad. Porque en los momentos, hermano mío, de que todas las cosas van bien, pues ¿qué fe necesitamos? La fe es para estos momentos. Y aquí dice en el versículo número 2, dice, y la lluvia de los cielos fue detenida. Bueno, la nueva traducción de la Biblia viva, pues dice que dejó de llover. Dejó de llover. Hay algún momento en que va a cesar la lluvia. Y hermanos, mi pregunta es, oiga, ¿qué haces tú en medio de las tormentas? Y sabe, he conocido muchas personas que en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, se dejan morir. Y se consuelan quizás diciendo, bueno, yo por lo menos lo intenté. Bueno, yo hice lo que podía, es que no pude más. Porque las cosas se pusieron difíciles, porque las cosas se pusieron imposibles y todo se acabó. Quizás terminan reconociendo, es que yo perdí mi oportunidad de que todo se arreglara. Pero yo estoy aquí, mi amado, en esta mañana para decirte de parte de Dios que la prueba que estás viviendo tuvo un principio, claro que sí, pero también es verdad que tendrá un final. Un momento las aguas comenzarán a decrecer. Y eso es lo que nos dice el versículo número 3, ¿cierto? Dice ahí que y las aguas decrecían gradualmente. En la Nueva Biblia Viva dice, las aguas fueron bajando poco a poco. Hermano mío, lo que hoy tú estás viviendo tiene que sacar lo mejor de ti. El valle de sombras de muerte no es para que tú vivas ahí, es para que lo atravieses. El desierto no es para que te quedes, es para que lo atravieses. Porque bajo el cuidado especial de Dios estamos caminando bajo su gracia y bajo su favor. Las aguas bajan poco a poco. También, hermano, los problemas se van terminando poco a poco. Mire, yo quiero recordar aquí a Pablo, que escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, escribió de esta manera. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación momentánea, poco a poco, vamos saliendo de ese desierto, vamos saliendo de esa tormenta, vamos saliendo de esa tempestad. Y es que poco a poco, cuando tú permaneces, poco a poco, cuando tú bajas los brazos, poco a poco, cuando tu fe se conserva intacta, poco a poco, cuando a pesar de los vientos contrarios, tú puedes decir delante del Señor: yo sigo confiando en ti. Estas aguas tienen que detenerse en algún momento. Los conflictos y las pruebas tienen que parar en algún momento. En nuestra vida, nuestros problemas en algún momento tendrán que terminar. Poco a poco estamos saliendo. Mis amados hermanos, así no entendamos, así no comprendamos, Dios está con nosotros. Y también, mis amados hermanos, así la tormenta arrecie, Dios siempre está con nosotros. Él no se ha olvidado de ti. Él siempre te tiene presente. Esculpido estás en las manos del Señor. Y cuando Él se mira las manos para actuar, Él ve tu rostro, Él ve tu carita, Él se acuerda de ti para bendecirte. Número 3. Número 3 es: aunque te sientas a la deriva, el Señor no se ha olvidado de ti. Aun cuando sientas que tu vida va de tumbo en tumbo, Dios no se ha olvidado de ti. Por eso, mi amado, es infructuoso tratar de alcanzar las promesas de Dios luchando en nuestras propias fuerzas. ¿Para qué? Debemos dejar que sea Dios el que haga. Una cosa es segura: Dios no necesita nuestra ayuda. Él puede solo satisfacer nuestras necesidades. Él sabe cómo bendecirnos. Él sabe cómo hacerlo. Y aun cuando la tormenta esté muy difícil y no lo entendamos, aun cuando haya cogido nuestra vida una dirección extraña, Dios tiene el control. Dios sabe para dónde nos lleva. Mire, dice la Escritura ahí en Génesis capítulo 8, versículo 4 y 5, dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Génesis capítulo número 8, versículos 4 y 5. Aunque te sientas a la deriva, ¿por qué, mis amados? Porque si tú te das cuenta, el arca era un cajón. Realmente el arca no tenía un timón. El arca no tenía brújula. El arca no tenía un conductor que lo manejara, por lo menos físicamente. Así que el arca solamente era un cajón que flotaba a la deriva. Claro, humanamente hablando. El arca flotaba a la deriva, y el secreto que hoy aprendemos de Noé es que Noé dejó el timón del arca al Señor, que fuera Él el que guiara ese cajón. Como es necesario que tú le digas al Señor hoy que tú le dejas el timón de tu vida para que sea Él el que la guía, que sea el Señor el que dirige tu vida. Déjale el mando de tu vida al Señor. No te esfuerces por lograr cosas y bendiciones. Deja que Él sea quien te dirija. No le impongas condiciones al Señor. No te hagas una imagen de Dios para poderle dar órdenes de lo que Él tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Dios sabe más acerca de la vida que tú y que yo. Así que ¿para qué darle indicaciones u órdenes al Señor? Soltémosle al Señor nuestra vida para que sea Él el que la hace. Aun cuando aparentemente, humanamente, nuestra vida esté como un barco
a la deriva. Dice ahí el versículo número 4, y reposó el arca sobre los montes de Ararat. Reposó el arca. Ararat, mis amados, es uno de los picos más altos, ubicado en lo que hoy quizás es Armenia. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Pues lo que yo veo aquí es que Dios llevó a Noé a la cumbre más alta. A un lugar muy alto lo llevó Dios después de la tormenta. Y allí Noé tuvo que entender que no estaba solo en medio de la tormenta, que Dios estaba con él, de la misma manera como Dios está llevándote a un lugar más alto para que tú entiendas que no estás solo en medio de la tormenta, que Dios está contigo, que no estás atravesando esto solo y que Dios se olvidó de ti. Eso no es verdad. Dios estuvo, está y estará contigo siempre. Antes de la tormenta, en la tormenta y después de la tormenta te llevará al lugar más alto, al monte Ararat, y Dios decide en qué vas a parar. Es el Señor el que sabe y es el Señor el que decide dónde va a anclar ese barco de nuestras vidas. Mira, aun si el enemigo te arrojara en un pozo, Dios escoge cuál pozo. El enemigo no puede hacer con nosotros lo que a él bien le parezca. Dios mantiene el control, Dios sabe, Dios mantiene el mando y solo Dios puede gobernar y manejar las pruebas por las que tú y yo tenemos que atravesar. Es Dios el que va guiando esos momentos de conflicto, esos momentos de dificultad. Así que lo que tú estás atravesando no ha sido fortuito y tampoco ha sucedido porque sí, sino que Dios sabe lo que tú estás atravesando y es para que Él pueda tomar la gloria, para que Él reciba la gloria, la honra, porque Él ha tenido cuidado especial de cada uno de nosotros. Esto no ha salido de control del Señor. Y si Dios es glorificado, entonces el enemigo va a ser humillado. El enemigo va a tener que reconocer que Dios nos guarda, que Dios nos bendice, aún en medio de circunstancias difíciles y adversas. Y ahí dice el versículo número 5, dice, cuando las aguas bajaron, se vieron las cimas de los montes. Claro, mi amado hermano, hay un propósito eterno detrás de ese gran diluvio. Hay un propósito eterno detrás de la prueba que estás viviendo. Hay un propósito de Dios en medio de esa situación o circunstancia difícil que tú estás enfrentando. Hay un propósito de Dios de que asciendas en tu nivel de fe, que creas, que confíes más en el Señor en medio de esa prueba que tú estás viviendo, para ti, para tu familia, para tus sueños. Y ¿sabes qué? De esta vas a salir y vas a salir muy bien librado, bendecido vas a salir. El Señor nos dijo, y yo lo escuché bien y no tengo por qué dudar, que el Señor nos dijo que ninguno de este barco se perdería y que Él nos sacaría de esta con plata y con oro. Yo lo sigo creyendo, y estas circunstancias que el mundo vive y tan adversas y que generan tanta ansiedad, hermanos míos, no pueden llevarnos a declinar en nuestra fe, sino más bien a avivar nuestra fe, porque las promesas de Dios están prontas a cumplirse en medio de nosotros. Esa prueba que tú estás enfrentando no es para destruirte, es para fortalecerte en tu fe, para que tu fe verdaderamente coja la forma que el Señor quiere que tengas. Hermanos míos, quiero concluir en esta enseñanza mirando los versículos 15 a 17 de Génesis capítulo 8. Dice ahí la Biblia: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense,
sobre la tierra. Qué bueno, mis amados. Aquí está el propósito del Señor. Salgan de la barca. ¿Sabe? Noé no se salió de la barca cuando vino la paloma, cuando soltó la paloma y fue, y entonces revoloteaba y volvió con un laurel en el pico. No, ni aún así Noé, dice la Escritura que Noé esperó. ¿Esperó cuándo? A cuando el Señor le dijo: la prueba ha terminado. Ahora sal con toda tu familia, con todos los animales, porque yo te bendigo. Fue el momento en que verdaderamente salió Noé del arca. Hay un propósito eterno detrás de ese diluvio, y es que Dios te quiere bendecir. Ahora, hermano, no podemos olvidar que cuando Noé salió del arca, no olvidó lo que Dios había hecho. No se le olvidó. A muchos de nosotros, hermano, después de que salimos de la prueba, salimos de la dificultad, se nos olvida cómo el Señor nos sacó y para qué fue que nos sacó. Quizás en un tiempo oramos y clamamos y lloramos al Señor, pero cuando el Señor nos bendice, entonces se nos olvida. Bueno, Noé salió del arca y a él no se le olvidó. Él fue, y dice la Escritura ahí en el versículo número 20, dice que él fue e hizo un altar para adorar al Señor. Fue a agradecer. Noé no se fue a festejar con sus amigotes, a hacer una fiesta porque había salido invicto. No, Noé fue a celebrar, a agradecer delante del Señor. Él fue fiel en la tormenta y fue fiel y agradecido con el Señor cuando terminó esta circunstancia tan difícil. Por eso es que la Escritura dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que cuando el Señor nos saque, y si ya te sacó, es tiempo, mis amados, de agradecer al Señor, de reconocer que fue Él. ¿Cuántas veces, hermanos míos, en medio de la desesperación, de la soledad, del desánimo, cuando se inundaron nuestras vidas, clamamos al Señor? Pero una vez el Señor nos saca, nos olvidamos de todo, nos olvidamos de Él. Hermano mío, Dios se acordó de ti. Dios hoy se acordó de ti. Y no sé cuál es la circunstancia que tú estás enfrentando, pero una cosa te digo: el Señor no se olvida de ti. Él te recuerda hoy. Y por difíciles que sean las pruebas, por momentos que sean verdaderamente complicados, y cuál sea tu situación que no conozco, hay un momento en que Dios va a decir: basta ya. Y las cataratas de las aguas y las tormentas y las situaciones adversas tendrán que detenerse. Quizás no de un golpe, quizás sea poco a poco, pero el Señor detiene la prueba porque Él no se olvida de ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, en esta historia de Noé, Padre, nosotros podemos ver que al final de la prueba tú tienes un arco iris. Un arco iris que garantiza que tú no te has olvidado de nosotros. Y que las circunstancias, por difíciles que sean, la adversidad, por dura que parezca, Señor, no tiene el propósito, ni el poder, ni el potencial de acabarnos, Señor. Porque tú te has acordado de nosotros. Tu arco iris sale porque el sol brilla con fuerza a través de las nubes de la tormenta. Y ahí sale tu arco iris para recordarnos que tú tienes buenos propósitos para nosotros y que nuevos tiempos comienzan contigo, Señor. Tú tienes un arco iris para cada uno de nosotros. Tú tienes un momento en que la lluvia, la tormenta, la tempestad llega a su fin, que las aguas bajan, que las palomas retornan y que, Padre, que tú mantienes el control, Dios.
Señor, yo hoy pido que tú ministres el corazón de aquellas personas que quizás están pasando momentos muy difíciles y que han llegado a pensar que tú te has olvidado de ellos. Eso no es verdad. Quizás personas comprando las mentiras del enemigo, creyéndolas, pero Padre, hoy podemos recordar que tú, Señor, no olvidas a tus hijos. Padre mío, que tú tienes ese cuidado especial sobre cada uno de nosotros. Hoy podemos sentir tu poderosa mano en nuestros hombros diciéndonos: tranquilo, quédate quieto, que yo tengo el control. Reconoce que yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Así que sé valiente. Señor, escuchamos tu palabra en este día y no olvidamos nunca que tú siempre nos recuerdas y que tu propósito se cumple en medio de nuestras vidas, Señor. Padre, yo hoy alabo tu nombre y reconozco, Padre mío, que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y que, Padre, que como dice tu palabra, Señor, nuestro corazón no temerá, porque nuestro corazón no recibe malas noticias, porque estamos firmes, confiados, asegurados en ti estamos y no tememos porque tú tienes el control, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias que, Señor, en medio del panorama oscuro, hoy aprendemos de ti, Señor, que tu memoria se mantiene fresca y que ahí estamos grabados cada uno de nosotros y que tú nos sostienes con la diestra de tu poder. Gloria sea dada a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos míos, que el Señor les bendiga y no te angusties. El Señor hoy se acordó de ti. Bendiciones.